Sí. ¿Qué presión va? ¡Ay! Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. En la clase de hoy vamos a tener una clase experimental, una clase práctica, donde vamos a aprender a determinar la fuerza de empuje o el empuje que experimenta un cohete como estos y que lo vamos a realizar de una forma práctica con un cohete impulsado con agua. Viendo esta imagen, nosotros aplicando las leyes de Newton, básicamente la primera ley de Newton, la fuerza que inicialmente sostiene esto en el piso, pues es la fuerza del peso, es decir, la masa que contiene todo el cohete estaría tirando, digamos, hacia abajo. Pero inicialmente se experimenta al dar encendido a los motores del cohete, deben proporcionar suficiente fuerza de empuje para que sea mayor a la gravedad. Al experimentar esta fuerza de empuje, pues esta fuerza va a ser mucho mayor y va a poder despegar el cohete. Al menos esta es, digamos, la física aplicada durante el despegue del cohete. ¿Qué aceleración, qué velocidad deben determinar? Pues esto se determina por la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. Pero aquí hay algo interesante y es que la masa va cambiando. La clave de estos cohetes es que siempre pierden masa durante su lanzamiento y esta es una clave, digamos, o un principio fundamental de funcionamiento de un tipo de cohete como estos. A través de la tercera ley de Newton podemos explicar por acción y reacción cómo es que se termina dando esta fuerza de empuje. Tenemos una acción que es la combustión. Aquí inicialmente, mira que siempre los cohetes tienen 1, 2 o hasta 3 motores de combustión a los lados para poder esta ráfaga de gases de combustión que tenemos aquí al lado, lo que le experimenta el empuje y es debido a esa reacción. Al expulsar aquí, al darse la combustión, salen estos gases de combustión expulsados y se genera esa fuerza que es la que estamos generando como una fuerza de empuje. Consultando acá un poco la ecuación de empuje, la ecuación de fuerza de empuje, en un documento que me he encontrado incluso de la NASA, entonces, ¿cómo nos centramos directamente en el motor o en la fuente de combustión de este cohete? Los cohetes a combustión o a propulsión siempre van a tener un combustible y van a tener una sustancia oxigenante o en este caso oxígeno. Hay una cámara de combustión y aquí tenemos una tobera. A partir de esa tobera donde se generan los gases de combustión, salen expulsados con un flujo que es el que tenemos acá, masa m punto, lo conocemos como el flujo de masa de los gases de combustión, la velocidad de salida de esos gases de combustión, la presión a la que salen esos gases de combustión y el área de la sección transversal de los gases de combustión. Exteriormente tenemos la presión atmosférica y teniendo eso, entonces encontramos que la fuerza de empuje va a ser igual al flujo de masa por la velocidad de escape o la velocidad de esos gases de escape más la diferencia de presión entre la presión interna y la presión externa multiplicado por esa área de la sección transversal. Aquí en este otro esquema vemos un poco mejor cómo tenemos una bomba de inyección de combustión, una bomba de la sustancia oxidante, generalmente es oxígeno, y se produce aquí la cámara de combustión. Estos gases salen expulsados a mayor flujo másico y velocidad, pues se va a dar mayor fuerza de empuje, que esto es lo que vimos ahora. Por eso es que siempre en estas reacciones, en estos cohetes a reacciones de chorro, se ve demasiados gases de escape, porque esto es lo que me está generando o lo que genera la fuerza de empuje hacia arriba. Lo que genera la fuerza de empuje para vencer ¿qué? Para vencer esta gravedad, este peso, al menos sobre cerca de la superficie terrestre, porque ya cuando alcanza o pasa a la atmósfera, ya digamos cambia un poco. Para llevar esto un poco a la vida práctica, que es como la idea de este video, vamos a construir nuestro propio cohete impulsado por agua.
vamos a necesitar una botella plástica, vamos a necesitar un corcho, vamos a necesitar una válvula o un gusanillo, como llaman, de esos de bicicleta, que lo vamos a perforar acá en esta corcho, y este corcho debe entrar prensado aquí en la boca de nuestra botella. Adicionalmente vamos a necesitar una bomba de inflar, de inyectar aire, de modo que el gusanillo nos podamos colocar acá y podamos inyectarle aire. Déjamelo saber en los comentarios si te interesa saber de forma detallada cómo construir este cohete, porque aquí lo vamos a ver un poco más someramente. Bueno, como es el deber de la física, tomamos datos, la botella vacía. Ya a continuación les voy a mostrar el experimento que realicé, pesa 46 gramos, utilicé una masa de agua de 0,58 kilogramos o 580 centímetros cúbicos y utilicé una botella con un volumen de 1.7 litros. El diámetro de la boquilla, el diámetro de esta boquilla de acá es de 2,1 centímetros y la idea es poder encontrar los valores para poderlos venir a reemplazar en esta forma, en esta ecuación, y determinar la fuerza de empuje de nuestro propio cohete impulsado por agua. Aquí tenemos entonces cómo fue el experimento que realicé. A continuación vamos a ver el video. Listo. Sí. ¿Qué presión va? ¡Ay! Finalmente vamos a utilizar el programa, nuestro programa favorito para análisis de física experimental, el programa Tracker. Acá vemos entonces, tomé el fragmento del video que os acabo de enseñar y vamos a analizar el despegue de este cohete. Vemos ahí que incluso se nos sale del cuadro. No determiné toda la trayectoria del cohete, pero sí la mayor parte de esta trayectoria que la vemos acá. Vamos a repetirla de nuevo. Aquí tenemos las marcas, sale el cohete y mira la altura que alcanza. Basado en estos datos, ¿qué podemos inferir de los datos? Entonces aquí en la parte derecha tenemos la altura que alcanza. El último dato que nos registró es de aproximadamente 4,135 metros de altura. Y aquí claritamente vemos los perfiles de velocidad. Entonces vemos que arrancó con una velocidad de 4,137 metros sobre segundo. Después fue incrementando. Aquí vemos esta curva. Y alcanzó un pico de velocidad máxima de 15,41 metros sobre segundo. Es decir, si nosotros analizamos acá, en esta curva de acá, cuando tuvo mayor velocidad o cuando tuvo el mayor incremento de velocidad mayor, más bien cuando tuvo el mayor incremento de aceleración, es decir, cuando tuvo un cambio brusco de velocidad, significa que tuvo una aceleración muy grande, es donde vemos que la botella estaba expulsando el agua. Después de que pasa estos picos, mira que ya el agua ha salido totalmente de la botella y ya adquirió esa energía, se le dio ese impulso y la botella siguió su trayectoria de aquí para allá. Digamos que empieza por el contrario la velocidad a descender. Y ya debido a la acción de la gravedad, pues reduce, digamos, esa aceleración hasta que cae al piso. En este pico de aceleración que tiene acá es donde expulsó el agua. ¿Por qué nos interesa conocer, digamos, es importante conocer el tiempo en el cual estuvo expulsando agua? Porque con esos datos podemos calcular cuánto fue el flujo másico que experimentó el cohete. Y este flujo másico lo podemos ver acá, que en esta fracción de tiempo, en este último, mira que fue de 0,168 segundos. Es decir, tardó 0,168 segundos en expulsar los 0,58 kilogramos de masa. Con esos datos podemos calcular el caudal. También podemos mirar que tuvo la mayor aceleración. Si nosotros vemos que en todo ese fragmento tuvo una aceleración media, una aceleración promedio entre 84 y 100
metros por sobre segundo, ¿sí? Alrededor de 10 veces G, es decir, de 10 veces la gravedad. También, si hacemos un promedio de los primeros datos donde expulsó el agua, que fue donde mayor tuvo la aceleración, haciéndole un promedio a estos datos, encontramos que es alrededor de 9.5 metros sobre segundo, es decir, en ese primer fragmento de tiempo experimentó una velocidad de 9.5 metros sobre segundo y una aceleración de alrededor de 95 metros sobre segundo cuadrado. Teniendo estos datos, vamos a venir a calcular los para poder reemplazar aquí y determinar la fuerza de empuje. Mira qué interesante. He tomado un fragmento donde fue el punto, incluso en la cámara logra todavía captar el agua que está todavía en el aire. Esta es la estela que nos demoró entonces 0,168 segundos. La presión atmosférica, que es la P sub 0, que es aquí en el lugar donde estoy residiendo, donde se hizo el experimento, es de 86 kilopascales. Por lo tanto, el flujo másico, que no es más que la masa dividido entre este fragmento de tiempo, por eso es importante, digamos, en este caso, utilizar esta serie de herramientas que nos permiten dar datos y realmente tomar una medida de 0.68 segundos es muy difícil experimentalmente y al menos con el ojo humano no lo vamos a poder hacer. Acudimos a herramientas tecnológicas como este programa que nos ayudan a analizar el movimiento de este cuerpo. Entonces, teniendo esta operación, 0.580 dividido 0,168 nos da que tengo un flujo másico de 3,45 kilogramos sobre segundo. El caudal es el volumen, es decir, este mismo flujo másico sobre el mismo periodo de tiempo, solamente que aquí es en volumen, 3.452 centímetros cúbicos sobre segundo. El caudal también lo conocemos como la velocidad por el área, es decir, nos interesa saber cuánto es esa velocidad con la que salió, porque esta velocidad es la misma velocidad de expulsión que tenemos acá. Despejando esta fórmula y vamos a calcular el área. El área es de esta sección transversal de la boquilla, sabemos que el diámetro es de 2.1 centímetros, el área de unas circunferencias con el diámetro es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Reemplazamos esto y nos da 3.46 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la velocidad 3.452 centímetros cúbicos sobre segundo dividido 3.46. Se simplifica con centímetros cuadrados, me queda 997,7 centímetros sobre segundos. Esto lo pasamos a metros por segundo, que es dividirlo entre 100 y me da 9,98 metros sobre segundo. Mira que la velocidad con la que se expulsa el agua hacia abajo, al menos calculándolo de esta forma, me dio muy similar a la velocidad promedio con la que salió el fluido hacia arriba. Es decir, ¿por qué? Porque por acción y reacción la velocidad que adquiere el cuerpo pues va a ser la misma velocidad con la que está saliendo el fluido hacia abajo. Mira que en el programa me dio alrededor de 9,5, 9,6 metros sobre segundo. Aquí esta velocidad con la que sale el fluido hacia abajo es 9.98, puede decir que 10 metros sobre segundo. Luego, teniendo estos datos, nos falta calcular la presión al interior de la botella. La bomba o el inflador que estaba usando me permitía ir midiendo, monitoreando cuánto era esa presión. De varias pruebas que hicimos era alrededor de 20 psi. 20 psi son, pasándolo a kilopascales, son 137,8 kilopascales. Por lo tanto, teniendo todos los datos, ya podemos reemplazar en esta fórmula el flujo másico 3,45 kilogramos sobre segundo que lo calculé, la velocidad de salida, en este caso no son gases, sino que es el agua, que es 9.98 metros sobre segundo, la presión que estaba interiormente, que se estaba liberando el agua, era 137,8 menos la presión atmosférica 86, como son kilopascales, lo multiplico por 1000, y pascales es newton sobre metro cuadrado por el área de la sección transversal 3,46. 3,45 por 9,98, pues esto me da 34,4. Las unidades kilogramo metro segundo por segundo al cuadrado son newton. Ahora, 137,8 menos 86 por 1000 y lo vamos a dividir entre 100 al cuadrado, pues esto me da 17,9 y las unidades que me quedan aquí son newton. Por lo tanto, la fuerza aproximada
de acuerdo a este experimento, nos da 52 newton. Pero ¿cuánto es el peso de este cohete casero que nosotros hicimos? Pues sabemos que la masa de la botella era en 46 kilogramos, es decir, 0,046 más 580 o 0,58 nos da 0,63 más o menos, 0,63 kilogramos, lo multiplicamos por la gravedad y esto nos da por alrededor de 6,2 newton de peso. Es decir, el vector peso tirando hacia abajo 6,2, pero la fuerza que está experimentando este cohete es de 52 newton hacia arriba, por lo tanto, por eso es que sale disparado de esta forma y alcanza la altura que determina. Entonces, una forma muy práctica, muy sencilla de cómo calculamos la fuerza de empuje y lo llevamos a través de, no estamos haciendo un cohete de propulsión con gases de combustión, pero sí lo estamos haciendo a través de propulsión a chorro, que mira que estamos aplicando el mismo principio. Como dato final, si no hay forma, digamos, de calcular esta presión al interior de la botella, yo porque aquí en el manómetro de la bomba de inflar me decían cuánto era la presión, también hay otra forma, y es conociendo los datos de este inflador. Por ejemplo, sabemos que la presión es la presión P sub 0, pues la presión atmosférica, el volumen inicial es 1.7 litros menos el volumen de agua, que era alrededor de 580, o 0.58 litros, ese es el volumen exterior, y cuánto es el volumen de cada bombazo que yo le apliqué. En este caso le apliqué 9 veces la presión. Hice este cálculo, simplemente este inflador tiene un diámetro de émbolo de 25 milímetros por una carrera de 40. Esto me da en centímetros cúbicos 196 y 196 por 9 por la presión atmosférica por el volumen que tengo acá, que es 1.7 menos 0.58, mira que me dio 136 kilopascales. Por lo tanto, mira que siempre llegué a la misma respuesta de la presión externa de dos formas diferentes. Entonces, otra forma también, no solamente para decir que es que no tengo cómo medir la presión acá, también la puedo calcular de esta forma. Y bueno, esto es todo por este video. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, déjenlo saber aquí abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales donde estoy atento a responder tus inquietudes. Si te gusta el contenido de Física para Todos, te invito a suscribirte a este canal que es totalmente gratis. Recuerden, como siempre, sonríe la vida. Nos vemos en un próximo video.